Somos de Él y en Él nos inspira. Su creatividad en nosotros hace temblar el universo, con su amor reflejado creativamente en nosotros para todo. Somos una constante adoración. Un video. El video es muy rápido. Usted tiene que estar muy atento a lo que sucede ahí. Pero es un video que refleja mi experiencia de vida en los últimos 3 meses. Yo quisiera que usted lo mire bien y después seguimos conversando. Vamos a mirar entonces, por favor, Chris. He estado dando vueltas al tema y es el miedo a morir. Todos hemos pensado alguna vez en cómo moriremos, a qué edad, en qué circunstancia. Y es bastante probable que hayas pensado que la muerte te llegará a los 90 años de viejecito y en una cama, durmiendo plácidamente. Creemos que todos los peligros que existen y nos rodean en el mundo nos puede tocar a nosotros, que no nos diagnosticará una enfermedad en estado terminal, que no podremos ser atropellados por un coche, que ese tipo de cosas solo les ocurre a los demás, en otros países, en otras casas, pero no nosotros, ¿verdad? Realmente las personas estamos preparadas mentalmente para no pensar demasiado en la muerte, si no, no podríamos ni vivir. Sería una idea recurrente, constante, una paranoia perpetua, y así no vale la pena existir. Por eso, creo que debemos pensar más en las acciones que hacemos cada día, porque lo único cierto que sabemos es que cualquier día puede ser el último, que cada decisión que tomemos o cada palabra que digamos podrían ser las últimas, y eso es algo que no nos planteamos lo suficiente, porque eso, en parte, nos ayuda a avanzar en nuestras vidas y plantarnos metas que lograr y obstáculos que superar. Obviamente, nadie puede elegir ni saber cuándo ni cómo va a morir, pero sí podemos elegir el mundo en el que queremos vivir y ser recordados. Hay una frase que dice que la muerte está tan segura de su victoria que te concede toda una vida de ventaja. Y es por eso que debemos elegir qué vida queremos llevar hasta entonces. Porque nunca es demasiado tarde para ser quien queremos ser. Puedes empezar cuando quieras y de ese modo será como te recuerde, de aquella forma que tú hayas decidido ser y vivir tu vida. La muerte es algo inevitable y que nos iguala a todos los seres vivos del planeta. Por eso vivid y aprovechad cada instante de los pequeños placeres y momentos que nos brinda la vida. Procurad evitar esos enfados tontos con los seres queridos y disfrutad de lo bueno, porque lo malo, por desgracia, llega solo y sin preguntar. Así que no le temáis tanto a la muerte, sino más bien a una vida inadecuada. No es nada morirse, sino lo que dura eso. ¿Cierto? Decía así, decía, y con estos calores que están haciendo ahora en Barranquilla, uno allá abajo. ¿Cierto? Mire, quisiera ser un poco jocoso en eso porque quiero en estos momentos tener ese gozo, porque realmente han sido un tiempo difícil. Ya van a saber por qué. Pero antes de eso, como les decía, que me dejó timbrado el compadre Rember, yo quiero que usted ponga atención a lo siguiente. Estaba un hombre viendo la final del mundo, de la Copa Mundial de Fútbol. Estaba ahí, pero el hombre no tenía un buen asiento. No veía nada de lo que estaba sucediendo en el campo. Y ve una silla, pero bien ubicadita allá, vacía. Y se va hasta allá y le pregunta al señor que tiene al lado: señor, esa silla está vacía, está ocupada. Y él le dice, sí. Y él se queda viendo y dice, bueno, pero tan raro, ¿no? Que una persona se pierda la final del mundo en un puesto tan privilegiado. Y el hombre que tiene al lado todo compungido le dice, sí, esa es una silla que compramos mi esposa y yo hace un año para la final, pero ella falleció, ella murió. Y el hombre todo penado le dice, ay, qué pena, no sabía, qué terrible eso. Pero cuénteme algo, porque no le dio la silla a un familiar, a alguien, a un amigo cercano. Y él le dice, no, están todos en el entierro. Era un chiste. Entonces sí, falta al Rembe. Están todos en el entierro. Tratamos de hacer chistes sobre la muerte, ni eso no sale bien, por lo menos a mí. Es que la muerte, fíjate, la muerte te causa ansiedad. Pensar en la muerte. Yo no he visto el primero que todavía invito a un amigo
¿verdad? Y le diga, oye, ¿sabes qué? Te invito a Juan Valdés, nos encontramos ya un cafecito para ver cómo vamos a morir. Sí, vamos a hablar sobre cuáles son las formas de morir que vamos a tener en esta vida y cómo prefieres morir tú. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Eso nos causa ansiedad, nos causa estrés, nos causa angustia. Pero en mi caso, han sucedido algunas cosas en este último tiempo que, hablando con el pastor Gustavo, como mi líder en estos días, en estos últimos días me decía, ¿sabes qué, negro? Tú tienes que contarle eso a la iglesia. Y a mí me daba temor, me daba angustia también el solo hecho de contarlo. Porque tengo que develar muchas cosas que son de mi intimidad. Muchas cosas que a cualquiera le daría temor revelarlas. Pero siempre hemos dicho que este púlpito es un púlpito cristalino y que lo que esté aquí siempre debe ser lo que esté allá afuera, lo que esté en cualquier lugar. Pues ustedes van a conocer algunas cosas en esta narración que voy a hacer, porque sé que de pronto a alguien le puede ayudar esta parte de mi testimonio, esta parte de mi vida, a hacerle entender que la muerte es algo inevitable, es algo que todos viviremos algún día esa cita. Todos, absolutamente todos. No hay ninguno que pueda decir que escapará a esa cita. Pero no andamos tampoco por ahí, por la vida, diciendo ni hablando de cómo va a ser, ni en qué momento, ni cuándo queremos, ni lo escogemos, nada. Pero sí nos da angustia cuando llega una noticia muy trágica, cuando llega una noticia, digamos, que declara que al final de un ciclo puede ser terminado. Por ejemplo, cuando recibes la noticia de una enfermedad terminal, como fue el caso mío, o sea, me dijeron así, o sea, digo terminal porque, bueno, eso dicen los médicos. Dios dirá otra cosa. Dios dice otra cosa. Y lo está diciendo. Entonces esta serie la hemos titulado Venciendo los temores. Y vamos a hablar hoy sobre el miedo a morir. La próxima vez que veamos algo también tendrá que ver con esta relación, porque el temor o el miedo que nos da, me voy a permitir leerles las definiciones que aparecen en los diccionarios. Dice, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es esa sensación de ansiedad, de angustia, que te causa un peligro real o imaginario. O sea, hay niños que sienten el temor nocturno que llaman y tienen que ser tratados por eso. O sea, la oscuridad no los deja ni siquiera conciliar el sueño. Y ellos están imaginando cosas, ahí pueden ser reales o imaginarias de lo que sucede en esa oscuridad, pero tienen ese temor que tiene que ser algunas veces tratado inclusive por psicólogos o por personas especializadas en el asunto. Otra definición dice del miedo es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseas. Hay personas que evitan decir algo por el temor a equivocarse, por el terror a meter la pata, y se quedan calladas teniendo muchas cosas valiosas que decir en muchas oportunidades, pero ese sentimiento de no confianza en sí mismo no los hace avanzar. En alguna oportunidad escuché que el miedo es como lo que le sucede a las gacelas en la selva cuando están acechadas por el león. El solo rugido del león hace que esas gacelas se paralicen, que se queden quietas del miedo. Muchas veces quedan quietas ahí y el león ataca con mucha facilidad, pero es el mismo temor lo que no lo deja avanzar. Entonces, el pastor me decía, coméntele a la iglesia sobre eso que está viviendo, porque a alguien edificará.
Y yo le pido al Señor en esta mañana que si tan solo una sola persona es restaurada de sus miedos, de sus temores, de sus angustias, pueda en esta mañana entender que hay un amor tan grande que lo cubre y lo echa fuera todo, que es el amor de Dios. Por eso ahí donde está, extienda sus brazos. Diga: Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea incrustada en mi corazón, sembrada en mi corazón, que es una buena tierra, y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dele el mejor de sus aplausos al Señor. Me voy a basar para esta enseñanza en algo que ya compartí con mis compañeros de ayuno. ¿Dónde están los de ayuno? Tan poquito. Cierto, Liliana. Pero yo, mira, declaro en el nombre poderoso de Jesús que el próximo ayuno será más lleno que este. Porque allí en esos ayunos estamos orando por sanidad física, por restauración familiar, por liberación. Usted no se imagina lo que está sucediendo. El viernes tuvimos una serenata con el Señor. ¡Wow! Y salieron músicos donde no había músicos. Y dijimos: ya la negra no la necesitamos en la banda. Ya Juan José también se puede quedar por donde está pasando sus vacaciones. Estamos completos. Hubo hasta, ¿cómo se llama? Ese aparato, ¿cómo se llama, negro? Moisés, ese cajón, ¿cómo se llama? Así. ¿Cajón? ¿Y por qué? Si es colombiano. Cajón peruano, bueno. También hubo de todo ahí. Y qué rico poner una serenata al Señor a las 5:30 de la mañana. Venga esos ayunos, venga. De verdad, aprovecho para hacerle la cuña. Vamos a basarnos en la vida de Pedro. ¿Por qué Pedro? Pedro fue alguien muy importante en el ministerio de Jesús. Simón era su nombre verdadero. Pero cuando llega Jesús a su vida, le dice: ya no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro. Pero es que cuando llega el Señor a nuestras vidas, nada queda igual. Nada queda igual. Y Pedro, ustedes conocen la historia, negó al Señor. Pedro vivió ese momento cuando estaban en la última cena, que Jesús le decía: uno de ustedes me va a traicionar. Y él decía: nunca seré yo, maestro. Y dijo: Pedro, me negarás 3 veces. No, Señor, no puede ser. Y oró por él. Y fíjense que Pedro después sucede que lo niega. Dice: yo no conozco a este Señor, nunca he estado con él. Y hasta con malas palabras, cuando le preguntaban, respondía: yo no lo conozco. No lo conozco, pero para nada. Y ese Pedro que traiciona a Jesús, cuando ya Jesús resucita, se le aparece en el mar de Tiberíades. ¿Recuerdan la historia? Y lo espera allá en la playa y le hace un desayuno, y ahí hablando con él le dice: Pedro, ya yo sabía que tú me ibas a traicionar. Desde antes de que tú me traicionaras, ya yo conocía todo eso. Pero mi amor por ti te lo dije antes y te lo digo ahora. Y comienza a preguntarle: ¿tú me amas? Y ustedes saben la respuesta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces le preguntaba el Señor Jesús a Pedro. Y Pedro 3 veces, hasta que con lágrimas le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Pero es que ahora ya era real, ya había muerto, ya no estaba con él. Ya ahora era el Pedro que estaba viendo que Jesús lo que había dicho lo había cumplido. Jesús les había dicho: yo vine a esta tierra a dar la vida por muchos, para que muchos tengan vida eterna conmigo. Ya ese Pedro del que les voy a hablar en la historia que vamos a ver ahora, había sido restaurado en el amor de Jesús. Sabes, hay una cosa, y es: el temor y el egoísmo van de la mano, porque muchas veces confundimos lo que es amar con lo que es el querer. Y ese querer quizás fue lo que impidió que Pedro llegara hasta la cruz con él, antes de que Jesús muriera. Por eso no vivió el Calvario, por eso lo negó.
Pero ahora Jesús está restaurando ese amor. Ya ese amor que Pedro comienza a dar, porque si se había vuelto a sus andanzas, a lo que sabía hacer, se había vuelto a la pesca, había vuelto a lo que él tenía confianza y no estaba haciendo lo que le había ordenado el Señor. Ahora Jesús, ese Pedro, ya estaba siendo cambiado, ya siendo transformado, y ese egoísmo y ese querer estaba cambiándolo por amor. Amar y querer se parecen, pero no es lo mismo. El amor lo entrega todo como lo entregó el Señor. Y el amor perfecto es el amor de Dios. Y de ese amor era el que estaba seguro Pedro ya. De ese amor es el que les voy a hablar ahora en la historia, del por qué le había echado fuera todo el temor. En una historia preciosa que aparece aquí en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, que vamos a ir desmenuzando versículo a versículo. Pero es que quiero ponerte eso de introducción para que veamos que a veces nuestro amor humano, ya sabemos que no es perfecto, pero tiene que ser verdadero. Pero es que aún así en lo verdadero colocamos nuestra imperfección. Condicionamos el amor. Yo te entrego si tú me das. Negociamos el amor y el amor no es un negocio. El amor simplemente se da, como lo entregó nuestro Señor en esa cruz del Calvario. Por eso quiero que me acompañe ahí en sus Biblias. Vamos a leer la historia de Pedro, de ese Pedro que ya les acabo de contar. El hombre que seguramente vivió temores al negar a Jesús. Tuvo que haber sentido temor para negarlo. Tuvo que sentir miedo a morir. Por eso lo negó también. Y vayamos viendo entonces la historia. La historia es bien bonita, bien preciosa. Prepárese y vamos a ir viendo lo que sucede. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Le voy a poner un poco en contexto lo que está sucediendo aquí. El rey Herodes primero, vamos a empezar por ahí. Ese Herodes del que estamos hablando aquí es realmente una familia de reyes, no es una persona propiamente. Hay un Herodes que ustedes conocen bien, que fue el que mató a todos los niños en Belén. Hay un Herodes que asesinó a Juan el Bautista, pero aquí estamos hablando de Herodes. También es otro rey que es Agripa I. Ese es el rey que decide darle una persecución a los cristianos, pero una persecución hasta la muerte. Si los encontraba, no solamente los maltrataba, los apresaban, sino que los mataban. Y ese Herodes, toda esa familia, o sea, de reyes persiguiéndolo ahí, es lo que está sucediendo ahora. Hay una persecución, hay un tiempo donde están el rey mismo ensanchado ensañado sería la palabra, con los cristianos. Él quiere matarlos a toda costa. Esa es la época en que está sucediendo. Eso es más o menos un tiempo, algo así como unos 10 años después de la muerte de Jesús. Ese rey se dedicó a perseguirlo. Y es que a veces nos sucede así a nosotros. En nuestra vida, en nuestra existencia, hay un tiempo o hay tiempos donde algo querrá hacernos daño, querrámoslo o no. Habrá un tiempo donde llegarán malas noticias. Ojalá fuera que la vida del cristiano, ¿verdad?, libre de todas esas cosas, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Aquí lo que dice es: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice también, yo he vencido al mundo. Entonces, la Biblia nos promete que
que seguramente tendremos tiempos en que se vendrán algunas dificultades que nos van a maltratar. ¿Tú cómo te sentirías, a ver, si supieras que hay alguien que te está buscando para matarte? Quiero que hagas esa reflexión ahora. Quiero que revises si de pronto has recibido una noticia trágica sobre tu salud y te dicen, lamentamos decirle que tiene una enfermedad X, pero esa enfermedad no tiene cura. O tengas una noticia de que puede haber un accidente o pudo haber un accidente que se llevó a algún familiar querido o a alguien a quien amabas mucho. Todas esas cosas causan temor. Todas esas cosas nos ponen a vivir de algún momento con sentimientos de miedo, de desconfianza en nosotros. Miren, hasta el rey David sintió miedo, lo dejó plasmado, lo dejó certificado en el Salmo 116. Esa es una oración que hace, es un salmo que canta por su salud, pero dice, sentí temor de irme al sepulcro. Hasta el más guapo, hasta el más valiente de los valientes, ante una noticia de esa de que vas a morir, siente miedo. Hay una relación directa, esto lo he aprendido en estos meses. Hay una relación directa entre cómo te comportas, o sea, lo que haces en tu conducta y en lo que son tus emociones y tus pensamientos. O sea, me explicaba la psicóloga, me decía, tú sientes una emoción X y eso te lleva a pensar algo que te obliga a comportarte de una manera X o Y. O sea, hay una relación directa entre pensamiento, emoción y el comportamiento. Y a veces nuestras emociones son esas, de miedo, que nos hacen pensar las cosas que después nos impiden avanzar. Y a veces estamos con ese miedo, en algunas veces paralizante, que de verdad vives que no puedes dar ni un paso sin estar pensando en la situación. Yo no sé cuál sea. La mía fue una situación de salud. De eso les voy a comentar un poco. Por eso la Biblia es clara, la Biblia es sabia, la Biblia es lo mejor, porque dice, si tú quieres ser transformado, debes empezar por tu pensamiento. Porque dice aquí que hay una voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Lo puedes ver en Romanos. Y dice, si quieren ser transformados, tienen que empezar por renovar su entendimiento. O sea, debes renovar tu pensamiento. Claro, es que si renovamos nuestro pensamiento, nuestras emociones son diferentes y por lo tanto nuestras conductas serán diferentes. Pero hay veces se te vuelve un complique avanzar en la vida cuando tienes el miedo. Y más cuando recibes noticias como esta. Vamos al versículo 12:2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, ya el rey Herodes no solamente estaba apresando a la gente, ya no solamente lo estaba persiguiendo y los maltrataba, ahora estaba dándole en el corazón de la creencia cristiana a los propios discípulos de Jesús. Ya había matado a Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. A ese ya lo había degollado, dice la palabra, la historia también. Y hay una persecución terrible. Y esos temores a veces nos vuelven insoportable la vida. Podrías hacerte la pregunta, ¿por qué si eso está sucediendo unos 8 años, ¿verdad? Unos 12 años, ¿por qué permitió el Señor que muriera Jacobo tan pronto, degollado por un rey? La respuesta te la voy a dar. Te la voy a dar. Porque ahí en Isaías está. Porque a veces nosotros andamos por la vida también preguntándonos esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se fue? A veces los hijos tienen que llorar, o los padres tienen que llorar a sus hijos cuando eso no es lo natural.
Lo normal es que un hijo entierra a un padre, pero hay padres que tienen ese dolor y comienza a ver ese sentimiento de él. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Está ahí en Isaías 55:8, y te lo voy a leer porque no estaba en los versículos que estamos leyendo. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, ¿por qué tratamos de buscarle siempre explicación a los designios y a la voluntad del Señor? El Señor dispuso y el Señor es Dios. Y nosotros estamos creyendo, diciéndole: Señor, creo en ti. Ok, ahí te mando esto. Aquí te permito esto en tu vida. Y sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué dijiste que era así? No tratemos de buscarle la explicación a los designios del Señor. ¿Sabes? Lucas no nos revela en este pasaje tan detalladamente como fue detallada la muerte de Esteban, por ejemplo, que fue otro de los discípulos que también mataron. No nos revela tan detalladamente. Pero sin duda alguna que esto causó una tristeza grande en el pueblo cristiano. Hay algo que debemos recordar siempre, que es lo que David dice también en el Salmo 116. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando Dios lo decida, en el momento que lo decida, en la fecha que escoja Él, partiremos a su presencia. La muerte es algo inevitable, pero nos da tanto temor. Pero hay una palabra refrescante también, si recordamos ese texto, que estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dice también en Filipenses 1:23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. O en Apocalipsis 14:13: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, es lo que dice la palabra. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Por eso no debemos pensar la muerte siempre como una tragedia. Lo veía también en el versículo que importa en las Escrituras. Lo que está diciendo es la calidad de vida que nosotros debemos tener. Debemos estar más preocupados por eso, de la calidad de vida que estamos viviendo, que la propia muerte. El día que Dios nos quiera llevar a su presencia, cuando Él lo escoja, no sabemos si poquito o mucho tiempo. Fíjense, Matusalén, ¿cuántos años vivió? 900 y pico de años, 970 años casi. Jesús vivió 33. No importante es lo que haces en el tiempo que tienes dispuesto por el Señor para hacer. Jacobo, estoy seguro que en ese tiempo había hecho los propósitos del Señor también. En ese tiempo que le permitió vivir. ¿Y por qué se lo llevó tan temprano? Allí pregúntele al Señor. Cuando vaya, esté en su presencia, pregúnteselo usted mismo. O pregúnteme yo mismo si me fui viejito o si me fui jovencito. Es cuestión de tiempo. Mire, yo les he contado parte de mi testimonio de vida, pero hay cosas que marcaron mi existencia y se las voy a ir resumiendo poquito a poco mientras avanzamos en el relato. A la edad de 14 años, 14 añitos tenía, me dio una fiebre tipo reumática, dejó una secuela grave en el corazón. Después de 7 años me implantan un marcapasos. Tenía 21 años cuando lo implantan. Y a los 31 hacen un cambio de
batería, porque la batería del generador se agota. Tenía yo 31 años y eso se infectó. O sea, por no decir, fue rechazado por el cuerpo. Y tuve que ser operado de una operación muy traumática. Un diagnóstico un pronóstico de vida muy bajo de salir con vida de esa operación. A mi familia la prepararon realmente para que a esa edad, a 31 años que tenía en ese momento, mis hijos pequeños no sintieran el golpe tan fuerte. Pero los designios del Señor eran otros. Los designios del Señor son otros. Los médicos pueden decir alguna cosa, pero le dijeron a mi esposa, tiene el 10% de probabilidad de salir con vida de esa cirugía. O sea, le estaban diciendo, va a morirse, pero hay algo de vida. Bueno, de esa vida yo nunca jamás sentí temor, se los confieso. Después de esa cirugía de corazón abierto, una cirugía donde había muchísimos problemas alrededor también, porque una infección regada por todo el cuerpo, había una septicemia. O sea, el tiempo que venía era muy difícil. Ok, seguimos avanzando. Esto se va poniendo bueno cada vez más, porque ya van a ver. Vamos al versículo 12:3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Este rey quería llevarse el aplauso de todo el pueblo judío. Quería políticamente manejar la cosa y por eso le echaba mano a los cristianos, por eso los mataba, por eso los exponía, los humillaba, por eso los exponía en público a tal manera esa humillación para que viesen, y a los judíos eso les agradaba mucho. Pero era un tiempo especial, era un tiempo donde estaban recordando la muerte de Jesús, era la Pascua. Y de todas maneras ese tiempo era muy especial porque los judíos respetaban ese tiempo y decían, durante esos días no se podía matar a nadie. Y por eso Pedro, ¿verdad?, si llegaba a ser preso, no podía ser matado en ese tiempo. Pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, así fuera el tiempo de Pascua, no fuera el tiempo de Pascua, sino en todo momento hacer lo que ya el Señor Jesús le había mandado hacer. ¿Ves, Pedro, apacienta mis ovejas? Seguramente, ¿qué pensaba Pedro en este tiempo? Pues de cierto te digo, seguramente recordaba esas palabras, que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. O sea, eso se lo está diciendo Jesús. Ya Pedro, en ese momento de la historia que está sucediendo todo eso, ya Pedro habría comprendido el amor verdadero del Padre, el amor perfecto de Jesús, el amor que lo da todo, que lo entrega todo sin esperar nada a cambio. A pesar de haber sido Jesús traicionado, eso no valía en ese momento. Ya estaba consumado todo ese perdón y toda esa restauración también. Y el versículo 12:4 dice, y habiéndolos tomado preso, le puso en la cárcel. Al fin le echaron mano al hombre, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Fíjense, aquí hay algo que lo vamos a ver textualmente. La costumbre romana era que la guardia tenía que ser durante 24 horas.
2 estaban adentro con el preso dentro de la celda y 2 estaban afuera durante todo el turno del día. O sea que habían 16 personas cuidando a Pedro para que no se saliese. Estaban ahí. ¿Por qué tanta seguridad además debía haber? Porque seguramente Herodes recordaba lo que ya había sucedido con Jesús. Se había removido una piedra y no encontraron nada. Acuérdense de la historia. Ya Jesús había resucitado y había sucedido que cuando fueron a ver quién movió esta piedra. Mire, aquí podemos ver con claridad que el hombre propone, pero siempre Dios es el que dispone. Esta es una buena ilustración de lo que hicieron ahí, de colocar esa guardia tan grande, de la locura de proponerse y tomar en cuenta la voluntad de Dios. Dios permite que el diablo y sus siervos hagan sus planes grandiosos, pero la ejecución de estos no es controlada por ellos, sino por el mismo Dios. Versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración ferviente. Hacía oración ferviente a Dios por él. Se los leo de nuevo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Dice algunas versiones fervientes. Dice algunas versiones de la Biblia que incesantes. Y este es el momento que quiero aprovechar, porque se lo he expresado a muchos personalmente, en mi grupo de oración de mi familia, el grupo de oración de la iglesia, a las personas que conocieron de lo que estaba sucediendo hace recientemente 3 meses. Sus oraciones, les agradezco muchísimo públicamente lo que hicieron, porque sé que estuvieron muy preocupados, pero también confiando mucho en el Señor, y ese respaldo realmente lo sentimos en este momento, en ese momento también. Y para seguir contándoles entonces, para las personas que no tienen claridad de lo que está sucediendo, es a raíz de lo que sucedió en esa operación hace 31 años, dicen los médicos hoy que mi corazón está anatómicamente desconfigurándose. Sería una palabra, no es la palabra propia, pero para que más o menos puedan comprender el asunto, por una válvula que dice que no tiene remedio ya. Eso lo dijeron hace 4 años. Y el médico les dijo en esa oportunidad: mira, seguramente esto terminará en un trasplante de corazón. Yo se lo conté a mi pastor y ustedes saben cómo es él. Dijo: trasplante de corazón, su abuela. Y seguimos orando, pero hace 3 meses me dijeron: oye, mira, por esa desconfiguración anatómica hay una arritmia que se ha presentado, que lograron medio arreglar ahí, pero después definitivamente no la pudieron corregir. Era una arritmia, se las voy a explicar. Ustedes conocen lo que es una taquicardia. Bueno, el miedo produce taquicardias. La ansiedad produce todo eso. Produce que tu corazón físico te lata más rápido, que te sudoren las manos, que andes con un estrés, con una tensión, todo te sobresalta. Bueno, imagínense una persona, yo tenía ya casi 30 días de estar con ese ritmo acelerado y todo lo demás, y los médicos dijeron: no, aquí ya lo que hay que hacer es algo muy sencillo de hacer. O sea, era un diagnóstico y un pronóstico completamente diferente a la primera cirugía que entré. Y voy a esa cirugía confiado, esta vez con el Señor de la mano. Voy pleno. Y se complica el asunto. Se complica a tal punto que una operación que dijeron que era de 2 horas se convirtió en una operación de casi 8 horas. Tuve mucho tiempo ahí
en la sala de procedimientos, no era una cirugía a corazón abierto. Déjeme explicarle que era por medio de un cateterismo. Tenían que corregir eso por medio de algo que van como quemando las venas para aislar lo que está ocasionando que el corazón lata más aprisa. Eso se llama una ablación. A mí en alguna oportunidad ya me habían hecho eso nuevo. Me lo habían hecho y no sentía ni temor, sabía lo que era, está todo bien. Pero las cosas se complicaron. Yo no salí enseguida de la clínica como me dijeron, al día siguiente sales. Yo salí a los 4 días después, 4 días. Yo recuerdo que estaba en esa sala de procedimientos. Como no es algo con una anestesia tan profunda, en ciertos momentos me despertaba y yo miraba el monitor y yo miraba la frecuencia ahí. Yo con tanta experiencia ya en estas circunstancias me he vuelto un experto en medicina también. Y miraba y decía, no, esto no lo han corregido. Pero también miraba cuando inyectaban otra cosa, ¡pum!, quedaba rendido nuevamente. Yo me vengo a enterar de todo esto cuando salgo de la cirugía, cuando yo me despierto en una de esas, antes de salir, yo veo el monitor y yo veo la frecuencia 60 y de ya, está listo, ya me sentía también. Pero el médico vino y se me sentó al lado, el electrofisiólogo, y me dijo, mira, hemos hecho de todo. Pensábamos que íbamos a entrar por una sola vena, tuvimos que entrar por 3. Pensábamos que era solamente la parte externa, tuvimos que entrar hasta dentro del corazón a quemar. A mi familia le dijeron, le hemos quemado hasta las pestañas y eso no se le quita. Hemos dado por todos lados. Y el médico me lo corroboró. Me lo corroboró. Me da un poco de agua, Faro, por favor. Gracias. El médico lo corroboró. Se me sentó ahí, yo todavía estaba en la sala de procedimientos y me dice, mira, esto estuvo muy difícil, ya estás corregido, todo bien, pero te cuento, si te llega a dar nuevamente, no sé qué voy a hacer. Yo le dije, ¿sabe qué? Dios sí sabrá qué hacer. No se preocupe, doctor. Dios sabrá qué hacer. Entonces ese diagnóstico, esas palabras, comenzaron a hacer un eco en mí después que salí de la clínica. Pero antes de salir, hay algo que no conté en el primer servicio y es, estando ahí antes de cerrar los ojos por última vez durante el procedimiento. Digo, cerrar los ojos por última vez porque antes que la anestesia hiciera efecto nuevamente. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Vamos a llevar, tú y yo hagamos un pacto, llevemos esta taquicardia a la cruz, llevémosla a la cruz. Yo llevo contigo a la cruz esta. Después es que comienzo a analizar las cosas, después que salí a los 4 días, yo decía, bueno, ¿y por qué salí a los 4 días? Porque el asunto, después no tenía la respiración bien, después estaba como medio complicando el asunto porque decían que es que había un coágulo de sangre que se había generado y había hecho una tromboembolia pulmonar y me hicieron de cuanta cosa nuevamente. Me hicieron de cuanta cosa. Y cada examen que hacía, para la gloria del Señor, no aparecía nada. No aparecía nada. Entonces, mira, es que tienes un neumotórax. Eso fue que el corazón se colapsó por tanto tiempo acostado durante el procedimiento. Vaya, revise los pulmones, nada. Bueno, entonces debe ser que un coágulo de sangre está en la arteria pulmonar. Vaya, revise una resonancia magnética y tampoco había nada. Vaya, revise que unos exámenes dolorosos, esos sí eran en la vena, pero cuando te punzonaban así con la aguja, eso, ay Dios mío, no, para mirar cuánto oxígeno había de verdad en la sangre. Yo no sé ni cómo se llama, gases arteriales, gracias. Gases arteriales, ese sí que dolía. Nada, todo normal. A los 4 días de haber salido yo de la clínica, habían pasado ya 3 días en la sala,
Cuando regreso yo acá y comienzo a analizar toda la cosa, yo recuerdo mis palabras. Me decía, bueno, tú no querías llevar a la cruz eso. Pues tenías que vivir el proceso de resurrección, fueron 3 días también. Entonces, ojo con lo que estás pidiendo, porque aunque fue una victoria total, el Señor también en ese proceso te enseña. Y Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración ferviente. Gracias. Esa oración es la oración que estamos haciendo los viernes. Esa es la oración que cuando nos reunimos en familia. Esa oración cuando buscamos la intimidad con el Señor, a solas. El versículo que más me gusta de la historia es este que viene. Versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, recuérdense que no lo pudo matar porque estábamos en tiempo de Pascua. Pero Pedro sabía cuándo empezaba y cuándo terminaba la Pascua. Y él estaba allí, en esa celda, esperando a que llegara el día, con una guardia bien segura, no olviden ese contexto. Y fíjense, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¡Wow! ¡Qué imagen más consoladora! Pero yo te hago a ti la pregunta: si tienes un diagnóstico de enfermedad terminal, si te van a decir que vas a morir al día siguiente, si la tienes tan sentenciada así, o sea, que tienes algo tan fuerte en tu vida, tú podrías dormir tranquilo. Tú podrías ponerte a dormir tan plácidamente como estaba Pedro ahí, como un bebé. Estaba Pedro durmiendo. Y me encanta eso porque lo único que te puede dar esa tranquilidad y esa paz es el amor de Dios. Del amor que tenemos que conocer, del amor que tenemos que comenzar a recibir para poder dar. Que mientras no entendamos nosotros lo que sucedió en esa cruz del Calvario, mientras no entendamos toda esa sangre derramada, mientras no comprendamos ese sacrificio, difícilmente, mis hermanos, podemos dar ese amor. Por eso Pedro dormía. Por eso Pedro estaba tan plácidamente ahí, en preso, con las cadenas, dice la Biblia, lo dice clarito, sujeto con 2 cadenas y los guardias ahí delante de él. Pedro tenía la conciencia limpia. Pedro tenía plena fe y confianza. Él sabía, ya Jesús se lo había dicho, se lo había restaurado. Ya tú eres restaurado en el amor de Dios. Por eso, si en algún momento de tu vida, como los que yo he vivido en estos tiempos, que he sentido temores, temor a morir, miedo a morir, tengo que reconocer públicamente que debo madurar en el amor de Dios. Porque si estoy sintiendo esos temores y miedos y no puedo dormir tranquilo, no estoy teniendo la confianza plena en ese amor de Dios. Yo no sé cuál sea tu circunstancia que no te hace dormir tranquilo. Pero el amor de Dios, ese que lo entrega absolutamente todo, sin esperar nada a cambio, es como un regalo de Dios. Ahora eres tú el que debe darlo en las circunstancias, en todas esas circunstancias. Y dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire, los hermanos que estaban orando no podían estar con él, pero los soldados tampoco podían evitar que el ángel que entró a ayudar a Pedro entrara a ayudarle.
Y ese ángel entró a esa cárcel sin problemas. Cuando Dios decide cambiar nuestras vidas, es más grande el amor y más grande la circunstancia que esa circunstancia, Tocó golpear. Tan plácidamente estaba Pedro durmiendo que tuvo que tocarlo. ¡Hey, levántate! Tuvo que tocarlo. Eso se llama confianza plena en el Señor. Y le dijo el ángel, cíñete, versículo 8, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro debía llevar absolutamente todos, hasta las sandalias. Todo lo que poseía, no iba a quedar nada ahí, ni rastro. Eso fue como le dijo Moisés a Faraón cuando lo estaba sacando de Egipto. Ni las pezuñas quedarán aquí. En Éxodo lo pueden leer. Todo, porque Dios nos da tanta dignidad para que nosotros no seamos expuestos ni humillados en cualquiera sea la circunstancia. Esto nos hace ver que Satanás no puede tocar ni un cabello, ni un hilo de la ropa de nosotros, ni la correa de los zapatos sin el permiso de Dios. Entonces, ¿cuál es el temor? Cuando los soldados fueron a buscar a Pedro, no había indicio de él en la celda. Y saliendo, dice el versículo 9, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, el 11, verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. El 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El 14, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva a Pedro de que estaba abierta. ¿Qué cosa tan tremenda está sucediendo aquí? Ni el mismo Pedro se lo creía. Ya estaba fuera de la cárcel. Cuando se le aparece el ángel, él piensa que es una visión y recuerda a Jesús apareciéndosele. Seguramente en ese momento recuerda a ese Jesús cuando en el medio de la tempestad se le acercó y caminó sobre las aguas y le dijo, ven, acércate. Y él caminó sobre las aguas hasta que tuvo temores y se hundió. Quizás. Pero ahora estaban ahí y llegó a la puerta y comenzó a tocar. Y una muchacha reconoce esa voz que seguramente había estado tocando esa puerta antes o había visitado esa casa. Y Rosa, porque así es el nombre tradicional, la traducción en español de Rode. Rosita salió corriendo y fue a avisarle a los otros y le dijeron, ¿saben lo que le dijeron? Mirando en el versículo 15, está loca. Y ellos le dijeron, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellas decían, es su ángel. El 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Fíjate, a veces vemos los milagros del Señor en nuestra vida así tan de frente que no los creemos. Y eso me está pasando a mí. Cuando yo regresé de la clínica, no regresé enseguida a Barranquilla, estando en Medellín, que fue donde me operaron, tuve que al día siguiente volver a ir a la clínica, porque tenía síntomas de lo mismo que por lo que me habían operado. No me dieron ni un vaso con agua. Simplemente salió
la misma doctora que habían dejado encargada para que me diera la noticia y me decirle, mire, no tenga ansiedad. Y esa era una cardióloga, pero me habló como psicóloga. Es más, me mandó, hasta un psiquiatra me mandó. Porque me dijo, déjese tranquilo. Yo le voy a dar la salida, pero usted va a estar bien. Recuerdo que hablaba con el pastor Gustavo y le decía, pastor, mira, dale. Me dijo, ¿cómo era la muchacha? Bonita, ¿verdad? ¿Qué tiene esa muchacha que no tenga yo? Si te he dicho lo mismo. Te he dicho exactamente lo mismo. Confía en el Señor. Tu cuerpo se está adaptando al milagro. Cree en las cosas de Dios. Lo tenés ahí al frente. Y a veces no lo ves. No lo crees. No lo creemos. Y hay veces no lo creen ni siquiera los que están al lado. Pero Rosita sí. Y le decía, es Él. Abran la puerta. Y Pedro tocando allá pila que se lo cogían otra vez los... Decían, era un fantasma, es una visión, es todo. Cuando regresé aquí a Barranquilla, al día siguiente tuve que ser hospitalizado nuevamente. Bueno, no fui hospitalizado, me fui a una clínica con la misma taquicardia que me había ido. Exactamente la misma. Pero fue todo tan instantáneo que no dio tiempo a registrarlo. Porque el médico me dice, sí, tienes la frecuencia alta. La toma y me dice, está en 120. El doble de lo que había salido. Y yo recordaba esas palabras del médico. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si el mismo médico dice que no hay nada que hacer. Si el otro médico especialista dice que está tan desconfigurado ese corazón que ya no se puede hacer nada, ¿yo qué voy a hacer? Y no me quedó más de otra, mis hermanos, que comenzar a creer en la palabra de Dios como Dios manda. Porque cuando ya tienes un pronóstico, un diagnóstico de estos, es cuando digo, entonces ahora Dios ha permitido que yo haya vivido 20 años más después de esa primera cirugía con un solo propósito. Y yo decía, Señor, tú haces milagros. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Cuando ya iban a traer los aparatos, la taquicardia se fue, así como vino. Y esto me da a entender para mi vida que pueden hacer las cirugías que quieran, pueden hacer los procedimientos que quieran. El único que está al control de mi vida se llama Jesús de Nazaret, mi Jesús Cristo. No estoy haciendo locuras, estoy orando mucho, sí. Me estoy cuidando. Pero la muerte es algo inevitable, con taquicardia, sin taquicardia, el día que Dios escoja, el día que Dios fije, ese día durmiendo, ese día puede ser lo que sea, ese día llegará. Pero si dejé antes de los 30 años una estela de malos recuerdos a mi familia, de malos testimonios, porque eso es lo que todavía recuerdan. Después, yo digo, el amor de Dios hará que cambie, porque un solo día que yo vivo en la presencia de Cristo, modelando y obedeciendo lo que la palabra de Dios tiene para mi vida, es un día que mi familia recordará, que mis hijos verán con agrado, que mis nietos, estoy profetizando, tengo uno solo, pero digo mis nietos, ya les pondrán ver, decirle su abuelo predicaba la palabra del Señor. Entonces ya no me recordará. Gloria a Dios. Mamá ya no me recordará más por las borracheras ni nada de eso. Me recordarás por el amor de Dios en mí. ¿Sabe qué? ¿Sientes temor
sientes miedo a morir, sientes el temor que quieras, sientes el miedo, ¿sabes qué? Comienza a trabajar en madurar el amor de Cristo, el amor de Dios en tu vida. Él nos quiere como un padre quiere a su hijo. Él es nuestro padre. La cruz, esa sangre derramada, cada vez que sientas que estás pasando por una dificultad donde te rechazan, Jesús te acepta. Mira la cruz. No tengas temor. El amor de Dios echa fuera todo el temor, dice su palabra. Echa fuera todo el temor. Por eso cada vez que recuerdes esa sangre derramada, esa sangre preciosa, ese sacrificio hecho en la cruz, recuerdas que hay un Padre de bondad, un Padre de amor, que está ahí para recordarnos. Mira esos procesos como la maduración del amor de Cristo en tu vida. La historia sigue y continúa. Mi historia también con el Señor. Amén. Hasta que Dios disponga. Hasta que Dios disponga. Colóquese en pie. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Y recuerde esa sangre, recuerde ese sacrificio. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Vamos, cántale con poder esta mañana. Declárale ahí con poder. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una vez más, una vez más. Fluye
La sangre del Señor derramada en esa cruz nos demuestra todo su amor. Cierra ahí sus ojos, vamos a entregar este momento al Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Padre, hoy comprendemos que tu amor echa fuera todo el temor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que somos tus hijos. Que eres tú, Señor, cuidándonos en cada circunstancia. Que eres tú, mi Rey, permitiendo cada circunstancia para madurar ese amor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, cúbrenos con esa preciosa sangre, Señor, en cada momento de nuestras vidas, en cada dificultad que tú dispongas, Señor. Aleja el miedo y el temor de nosotros. Llévate fuera el temor, porque el temor nos hace ser egoístas también, Señor, porque condicionamos ese amor que tú nos das. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, no hay amor más grande que el que tú nos demostraste, dando tu vida por nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, descansamos en ese amor, declarando que tu sangre tiene poder para echar fuera todo, Señor, lo que no sea conveniente para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado hoy, Señor, y te decimos que hay poder en tu sangre.